Bueno, entonces en esta segunda parte vamos a continuar nuestra clase. Les voy a compartir de nuevo la pantalla. Bueno, entonces ya hablamos de qué es la bolsa de valores, que son acciones y bonos. En la próxima clase vamos a ahondar un poquito más sobre las acciones y los bonos, qué clase de tipos de acciones hay, cómo se hace para poder comprarlas, adquirirlas, en el caso de Jennifer, que nos va a hablar de los corredores de bolsa y lo demás. Entonces vamos a ver un sexto mercado. Vamos a retomar un poquito. Hemos visto el mercado físico, ¿cierto? Que es de los objetos, el mercado de contado, el mercado por ubicación, los mercados hipotecarios, hemos visto el mercado del dinero, donde hay tres submercados, que es el mercado primario, el mercado secundario y los privados, y hemos visto que es la bolsa de valores a grandes rasgos, ¿cierto? Ahora vamos a ver el sexto tipo de mercado, que es el mercado de valores. Entonces, en este mercado de valores entran tres. Está el mercado primario, que ¿cuál es el mercado primario? Se ¿Alguna sacan que... las acciones por primera vez. Exacto. Y Marixa, ¿qué es el mercado secundario? Son la negociación de las acciones que ya han salido al mercado. Perfecto. Entonces, en este mercado de valores entra esas dos y un tercer elemento, que es las divisas. Las divisas es cómo funciona la tasa de cambio. Entonces encontramos que hay unas monedas que son más fuertes que otras monedas en el mercado. En este momento, pues la moneda más fuerte y con la que Colombia siempre ha tenido preferencia de comparación es el dólar, ¿sí? El dólar es la moneda más fuerte del mercado porque la potencia mundial en este momento es Estados Unidos. Después de todo esto del coronavirus, pues no sabemos qué va a pasar. Seguramente Estados Unidos no va a ser tanto en la potencia, como ustedes han podido ver en noticias, quizás han encontrado que las acciones que ha hecho Trump no han sido las mejores, que tienen diferentes situaciones, dificultades con la parte de atención, etcétera, etcétera. Entonces, eso hace que quizás ellos se replieguen económicamente hablando. Y quizás otras monedas como el yen, por ejemplo, en el caso de China, puedan entrar a competir, ¿cierto? Entonces, en estas divisas vamos a encontrar cómo nosotros nos comparamos con otros, ¿sí? A veces, entonces, hablamos de la devaluación, de la reevaluación, y eso hace que nosotros nos afectemos económicamente. ¿Alguna de ustedes tiene claro cómo funciona la tasa de cambio? ¿Cero? Listo. Papá, qué pena, yo no la escuché. ¿Alguna de ustedes tiene claro cómo funciona la tasa de cambio? ¿Cómo se hace el proceso de que el dólar subió, la revaluación y todo este tipo de cosas? ¿O estamos nulos? Pues yo sé que las da el Banco de la República y eso, pero no sé. Ok. Entonces, vamos a agregar ese tema para dentro de 8 días porque es muy importante que ustedes, sobre todo a nivel contable, conozcan ese tipo de cambios. Porque no es lo mismo que nosotros veamos una tasa de cambio a 4.000 pesos a que la veamos a 2.000 y eso afecta mucho la economía, ¿sí? Entonces, dentro de 8 días vamos a aclarar un poquito más ese tema de las divisas. ¿Listo? Pensé que lo tenían pues claro, porque en teoría ustedes vienen de formaciones que tuvieron que haber hablado del tema, pero entonces la ahondamos dentro de 8 días. ¿Listo? Este mercado de valores es el mercado que se transa en la bolsa de valores, ¿sí? Entonces, como ahorita hablábamos, está el primario, el secundario, y estas divisas también hacen que haya movimiento en la bolsa de valores. Este es muy diferente al mercado crediticio. Este mercado crediticio es solo el que hace los bancos.
Y entonces era lo que yo ahorita al inicio de la clase les hablaba sobre cómo trabajan los bancos. Los bancos hacen que la plata de nosotros, son de los ahorradores, ellos captan ese dinero y ese dinero dan una tasa de interés. ¿Ustedes saben cuánto, por ejemplo, da un CDT o cuánto está más o menos el promedio de un CDT en Colombia? ¿O alguna de ustedes tiene un CDT, quizás? ¿No? Bueno, ¿cuánto? ¿Marixa tiene CDT? No. No tengo CDT, pero trabajo en una entidad financiera. Ah, ok. Pero, Cuéntanos un poquito cómo funciona esa parte. pero es que eso varía mucho, depende del plazo y de la cantidad de inversión. Puede Ujú, arrancar desde un 2%, ujú. pero puede, si usted lo deja 5 años, puede tener una utilidad de 4, 5, 5,75, 6%. Y también varía de la cantidad, porque usted lo inicia con 300.000, pero si usted ya le va a invertir 50 millones, entonces le pueden dar una tasa más alta. Y ahora, a la inversa, ¿cómo es la tasa de interés en créditos que yo le pida al banco? La tasa de captación Ajá. Una es siempre es una es más la bajita. tasa de colocación y otra es la tasa de captación, ¿cierto? Ajá, Que sí, es muy señor. diferente. Ajá, Entonces, sí. una de las tasas es cuando yo pongo el dinero, mi dinero, se lo pongo al banco y el banco me da una rentabilidad, ¿cierto? Y la otra tasa es cuando yo le pido al banco que me preste dinero, ¿cierto? Resulta que normalmente los bancos, ¿qué hacen? Con la plata que nosotros ponemos de ahorro, supongamos que Jennifer colocó un CDT de 50 millones, entonces el banco le va a dar entre un 2 y un 6%, dependiendo de la cantidad, del plazo y todo lo demás. Pero si Marixa necesita plata prestada, supongamos 25 millones de pesos, pues va al mismo banco, solicita que le presten los 25 millones, pero el banco le va a cobrar una tasa de interés del crédito. En este momento está, pues la máxima tasa está al promedio de 28% efectivo anual. Entonces, mira la diferencia entre la tasa de colocación, ¿sí? Y la tasa que me cobran en los créditos. Es muy diferente. Y por eso es que tienen las utilidades los bancos. Cuando ustedes entienden la diferencia entre esas tasas, entendemos que es mejor invertir o no, o comprar acciones o no. ¿Por qué? Porque ustedes dirían, no, pues es mejor yo meter la plata en un CDT que me rente el 6%. Pero resulta que cuando yo decido comprar acciones, es posible que las acciones me puedan rentar hasta un 30 y un 40%, dependiendo del tipo de acción que yo compro. Entonces, ustedes como contadoras pueden volverse asesores financieros en ese tipo de cosas. ¿Por qué? Porque las empresas en Colombia, aunque la mayoría no tienen mucho dinero, porque casi el 90% son microempresas, algunas de esas personas que tienen esas microempresas tienen mucho dinero para invertir y ustedes puedan entrar a asesorar en el momento en que corresponda. ¿Listo? Entonces es importante tener esa diferencia. Captación es la tasa de captación y la tasa de colocación, que son muy diferentes. ¿Listo? ¿Dudas, inquietudes ahí sobre esas tasas? No, señor. No, Listo, perfecto. Entonces, como les decía, es muy diferente al mercado de valores, porque el mercado de valores por lo general te ofrece unas tasas de interés muchísimo más amplias. Cuando veamos que Jennifer nos explique, no, yo no es Jennifer, regálame un segundo que imposible que no me acuerde del nombre. Si no me acuerdo del nombre. Jennifer Lina o Marcela Rivera. Lina nos va a hablar sobre la tasa, las rentas variables y fijas. Y nos va a hablar de los riesgos. Cuando veamos eso, vamos a ver la diferencia entre invertir en el mercado de valores o invertir en el mercado crediticio. ¿Listo? Séptimo mercado está el mercado monetario y de capitales, que es el grueso. Es, digamos, que
en la parte de arriba del eslabón de los mercados de valores. Entonces hablamos del mercado monetario y hablamos del mercado de capitales. En este mercado monetario vamos a encontrar títulos financieros con captación inferior a un año. ¿Eso qué quiere decir? Vamos a suponer que ustedes tienen un negocio. Hablábamos de que ustedes tienen el negocio de la oficina de contadores y van a proyectarse para varias ciudades. Ustedes necesitan financiación. Entonces ustedes pueden escoger el mercado de capitales o el mercado monetario para financiar y hacer el proceso. El mercado monetario, pues entonces es el mercado crediticio. ¿Por qué mercado crediticio? Porque es donde yo voy a un banco a solicitar un préstamo. ¿Qué es lo que el 90% de las personas en Colombia hacen? Yo quiero expandir mi negocio, yo quiero tener una mejor inversión o más rentabilidad y necesito maquinaria. ¿Qué hacemos? Nos endeudamos en el mercado monetario. Y vamos y entonces allí la captación y la colocación pues nos va a determinar cuánto voy a perder o cuánto voy a ganar en tasas de interés. Si lo vemos desde el punto de vista de que yo necesito el crédito, pues ustedes saben que los bancos pues son algo costosos en cuanto al crédito. En cambio, si yo voy a tener un dinero que quiero invertir y lo meto en el mercado monetario, entonces pues vemos que la rentabilidad máxima es 6%, dependiendo de las condiciones, del tiempo y etcétera, etcétera. Pero ¿qué me permite eso? Me permite tener menos riesgo. ¿Y por qué menos riesgo? Porque si yo adquiero un CDT, por ejemplo, el CDT lo que me permite es tener la plata disponible en X tiempo en que lo coloqué. Supongamos que yo coloqué el CDT a 9 meses. Estoy completamente seguro que la plata me la van a reintegrar en 9 meses. Esa es una de las ventajas. ¿Que gano poco? Sí, pero tengo mi plata segura. En el caso de los créditos monetarios, entonces también pasa lo mismo. El crédito monetario me permite, simplemente yo voy al banco, me dan un dinero y con ese dinero funciona. Y lo máximo que pueden hacer, pues más adelante lo vamos a ver, son cobros jurídicos o embargos, pues en caso tal de que yo no pague muchas otras cosas. Pero eso es una medida muy extrema y me va a permitir menos riesgo de que me embarguen, que me quiten cosas o que yo pierda bastante capital al momento de tener un crédito monetario. Y pues más o menos Marixa nos puede decir cuánto se demora un desembolso de un crédito de 20 millones, por ejemplo. No, depende. Si es un cliente ya del banco, hasta 3 días, pero si necesita entrar a estudio, se puede demorar 8. O sea que ustedes si quisieran invertir en una oficina en otra ciudad, máximo tendrían la plata de inversión en 8 días para poder hacer todo el proceso, ¿sí? Esas son las ventajas de este tipo de mercado, que es el mercado monetario, que termina estando dentro del mercado crediticio. ¿Listo? Ahora vamos a ver el mercado de capitales. El mercado de capitales hace referencia al mercado de bolsa de valores. Entonces, en este mercado de capitales, los títulos no son tan inmediatos, son a largo plazo. Vamos a hacer la misma suposición. Ustedes quieren invertir en otra ciudad y deciden expedir acciones para poder recoger. Como ustedes son una empresa nueva, seguramente sus acciones no van a venderse como se venden las acciones de Davivienda o de Ecopetrol. De pronto quizás su inversión sea mucho más larga. ¿Y ustedes qué deciden? Deciden, digamos, sacar 6,000 acciones a 100,000 pesos cada uno. Eso les va a generar mucho más ingreso si logran vender todas las acciones. Y seguramente en el tiempo, no se van a demorar 8 días como es posible con un banco, pero sí entre 2 o 3 meses, ustedes podrán llegar a vender las 6,000 acciones. Y eso les va a representar mucho más efectivo que lo que hicieron con el crédito
en la parte del mercado monetario. Pero tiene un riesgo. ¿Y cuál es el riesgo? Que si ustedes abrieron a 6,000 acciones, quiere decir que ustedes 3 eran las dueñas, pero ahorita ya no son solo ustedes 3, sino 6,000 personas más. ¿Eso qué quiere decir? Que usted en algún momento en el futuro, de sus utilidades o de su inventario o de sus activos, tendrá que cancelarle a esas personas el valor de los dividendos de la acción. Y eso, pues también podría llegar a ser muy riesgoso. Entonces encontramos que en el mercado de capital, aunque es menor, perdón, en el mercado monetario, aunque es menor el riesgo, también es menor la oportunidad de ganancia. En cambio, en el mercado de capitales es mayor la ganancia, pero también es mayor el riesgo. En el mercado de capitales, si yo decido comprar, entonces pasa lo mismo. Yo decido comprar una acción y normalmente ese procedimiento se demora 1 hora. Si usted ya está inscrito en la bolsa de valores, hizo todo el proceso de inscripción y usted ya tiene ficha para poder ofrecer y ofertar, y eso lo hace ya con las corredores de bolsa, usted se demorará 1 hora en comprar una acción. Y esa acción usted la pudo comprar hoy a 1,000 pesos. Pero fácilmente encontrar que en 2 horas esa acción ya vale 2,500. Y su rentabilidad fue mucho mayor. Pero si usted no es tan de buenas y haya fluctuaciones en el mercado y aparece el coronavirus justo cuando usted compró la acción, pues entonces su acción ya no vale 1,000 pesos, sino que valdrá 200 o 300 pesos. Entonces ese es el riesgo de invertir en un lado o en el otro. Y en este módulo lo que vamos a intentar hacer es entender ambos mercados para poder asesorar a nuestros clientes de la mejor manera. ¿Hasta ahí todo claro? Good. Listo. Sí, señor. Sí, profe. Entonces vamos a pasar a la globalización de los mercados. No sé si ustedes han visto, pero ya vimos todo el tema de los mercados, pero yo sé que ustedes se han encontrado con que suben las tasas de interés, bajan las tasas de interés, la macroeconomía se ve afectada, este país, digamos, que tiene una calificación de riesgo. No sé si ustedes lo han visto en noticias y nos dicen, el riesgo de Colombia fue calificado en triple B o triple A o triple C. Y eso es determinante para las inversiones. ¿Por qué? Porque los países en sí mismos no pueden generar crecimiento. Un país con un gobierno no puede decir, voy a hacer que Colombia crezca al 5, al 10 o al 15%. Ningún país puede hacer eso. Los únicos que pueden hacer crecer la economía son las empresas. Y si las empresas invierten en un país, pues en ese sentido se crece económicamente. Por eso, los diferentes países hacen campañas, se muestran al mundo para que inviertan en ellos. No sé si ustedes de pronto han escuchado, el alcalde de Bogotá, el que salió Peñalosa, él hizo muchos viajes a China. El año pasado y antepasado, él estuvo en China muchas veces. Y la gente se pregunta, ¿pero por qué? ¿Por qué este señor se va para China? ¿Por qué nos pone o nos hace, pues nos roba de esa manera y todo el asunto? Pues resulta que es que lo que estaba buscando era inversionistas. Entonces, ¿qué hizo él? Se fue y empezó a mostrar Bogotá como una de las mejores ciudades para invertir, con una movilidad excepcional, con problemas como todas las ciudades, pero con la posibilidad de una gran cantidad de personas que puedan comprar en las empresas. ¿Y eso qué hace? Que los inversionistas chinos o de X o Y país lleguen a Colombia a colocar sus empresas. Es así como la economía se dinamiza. Y todo el círculo económico, no sé si ustedes vieron economía o macroeconomía, pero el círculo económico nos habla de que todo empieza con la empresa.
Entonces, la empresa es la parte inicial. Esa empresa hace productos y servicios. Esos bienes y servicios siguen en el círculo y se venden a personas que trabajan. Esas personas que trabajan o reciben su salario, le piden al Estado ayudas, etcétera, etcétera. Ese Estado vuelve y le compra a las mismas empresas. Y es el círculo económico. Lo que hace eso es que haya dinamismo de la economía y crecimiento de la economía. Entonces, ¿qué hacen los estados? Empiezan a decir, Colombia es bueno para el turismo, Colombia es bueno para la explotación minera, Colombia es bueno para la expansión de call centers, por ejemplo. Entonces, hubo un momento en que nos vendimos de esa manera y todos los call centers del mundo empezaron a venir a Colombia, porque encontraron en Colombia mano de obra muy económica. Entonces, usted encuentra a veces que usted llama a Movistar y le contestan siempre a una persona colombiana. Pero después se dieron cuenta que en Chile y en México las personas trabajaban mucho más barato. Entonces cogieron los call centers y se los llevaron para esos países. Entonces ahora usted encuentra que usted llama a ciertas empresas y le contestan son mexicanos o le contestan son chilenos desde el mundo, desde cualquier parte del mundo en que usted esté. ¿Eso qué hace? Pues que esas personas tengan trabajo. Si esas personas tienen trabajo, gastan. Esos gastos hacen que otras empresas crezcan y así sucesivamente. Se va creciendo la economía. Entonces, cosas como los anuncios de Trump cuando dice vamos a iniciar nuevamente nuestro proceso económico, no nos importa el coronavirus y las muertes, hacen que las empresas digan, uy no, qué miedo ir a invertir a Estados Unidos porque yo quizás pueda tener mis colaboradores enfermos. Y si están enfermos, pues yo no voy a poder seguir en mi proceso productivo. Yo prefiero más bien llevármelos para otro país. Y así es que se implantan las diferentes empresas en los diferentes países. Ahora, ¿qué es el riesgo de un país? No sé si ustedes de pronto lo han visto o lo han escuchado en las noticias o han conocido de eso. ¿Nada? Profe, yo no lo he escuchado muy bien porque a mí la conexión se me cayó, entonces quedé como mocha un pedazo. Ah, ok. Bueno, estábamos hablando de cómo las empresas se implantan en los diferentes países y cómo los países hacen que esas empresas se interesen en ellos. Y eso con el sentido de qué? De que haya crecimiento económico. Entonces, ese ciclo económico que hablábamos hace rato no, hace que haya crecimiento económico en las empresas. Se me olvida decirles, por ejemplo, China. China era un país normal, como nosotros, en desarrollo. Pero hace más o menos unos 12 años, ellos empezaron a hacer un alto en el camino y pensaron cómo vamos a modernizar nuestro proceso de producción, cómo vamos a hacer para que grandes empresas vengan e inviertan en nuestro territorio. Y empezaron a llamar la atención, por ejemplo, de empresas como Apple, de empresas como Nike, Amazon y otra cantidad de empresas que tienen su central en China. Entonces, si ustedes tienen un celular Apple o Samsung, esos celulares fueron hechos en China y se distribuyen luego a Estados Unidos para ser vendidos al resto del mundo. Eso hace que la gente tenga trabajo. Y si la gente tiene trabajo, entonces gasta, y si gastan, las otras empresas crecen y así sucesivamente es como la economía empieza a crecer. Y empiezan a verse índices como el ingreso per cápita por persona mucho más alto. Entonces, por ejemplo, usted en Colombia encuentra que por cada millón de habitantes, por cada habitante de Colombia, el ingreso per cápita es de $2 al mes. ¿Eso qué quiere decir? Que si yo cojo todos los habitantes de Colombia y los divido en los ingresos que cada uno tiene,
En promedio, en el mes cada colombiano gana $2 de todos los habitantes. En cambio, en China de todos los habitantes tienen un ingreso mensual per cápita de $40. $40 frente a $2 hace que la economía china sea mucho más importante que la economía colombiana. Y eso es lo que hace la gran diferencia cuando hablamos de la globalización de mercados. Ahora la pregunta es, ¿cómo hacen o quiénes hacen la medición del riesgo de un país? ¿Cómo sé si un país es bueno para invertir o es malo para invertir? ¿Saben eso? ¿No? Bueno, entonces, hay unas calificadoras de riesgo y las calificadoras de riesgo lo que nos permiten es determinar qué tan bueno es un país. Y ellos lo que hacen a nivel mundial es determinar varias características. La primera que miran es el orden público. Entonces, esas calificadoras de riesgo miran cómo es el orden de ese país. Nosotros durante 50 años estuvimos en guerra y esos 50 años que tuvimos en guerra con las FARC hicieron que nuestro orden público fuera medido negativamente. Luego de eso, pues nosotros hicimos el proceso de paz y demás, y para las calificadoras de riesgo, nosotros ya no tenemos problemas de orden público tan impresionantes como se veían antes, razón por la cual nuestra calificación empezó a subir. Ese es el primer punto. El segundo punto que miran es la inversión social. Entonces, en la inversión social, lo que hacen es determinar cómo el Estado se gasta sus finanzas y sus dineros en la población. Y entonces, cuando hacen ese análisis, ven cuánto dinero realmente se invierte. En Colombia, según las calificadoras de riesgo, nosotros invertimos y reinvertimos nuestros dineros públicos bien. ¿Que hay un problema de corrupción? Sí, ellos lo aceptan, pero nos califican de manera positiva. Y el último es la deuda pública. Entonces, ustedes saben que todo país tiene deudas. Como hablábamos hace un rato, algunas entidades necesitan subsidiarse porque están ilíquidas, entonces generan bonos o generan otro tipo de cosas para poder tener liquidez. Eso lo que hace entonces es que la deuda pública crezca. A medida, por ejemplo, Colombia está endeudada con el Banco Mundial. En este momento la deuda de Colombia creo que alrededor de 6.000 millones de dólares y podría crecer más. ¿Por qué? Porque según anuncios que vimos en las noticias hace poco, nos dijeron Colombia se le aumentó el cupo de endeudamiento. ¿Por qué? Por el coronavirus. Entonces, como Colombia no tiene plata, seguramente lo que va a hacer es pedir préstamos al Banco Mundial y ese Banco Mundial nos va a generar muchos más ingresos. ¿Vamos a solucionar el problema hoy? Claro que sí, pero vamos a tener una deuda internacional mucho más alta y vamos a tener que pagarla de alguna manera. ¿Eso cómo creen que vamos a pagarlo? Pues el último anuncio del presidente fue que va a hacer una reforma tributaria para poder atacar pues como todo este problema. Entonces terminamos siendo nosotros como ciudadanos los que terminamos pagando esa deuda pública. Esos son los tres factores que miden las calificadoras de riesgo. Y sobre esos factores hacen la siguiente calificación. Puede ser triple C, perdón, triple D, D de dedo, triple C, triple B o triple A. Entonces, en esas calificaciones es lo que se fijan mucho las empresas para poder invertir. Los gobiernos podrán hacer toda la publicidad que quieran sobre los países, pero la realidad es que los inversionistas siempre van a las calificadoras de riesgo. Nosotros
Hoy en día, pues el último reporte que yo conocí es que Colombia está en AAA. Colombia es un buen país para invertir. Después de todo este coronavirus, pues vamos a ver qué va a pasar. ¿Hasta ahí cómo vamos? ¿Bien? Listo. Vamos entonces para los principios y leyes financieras. Esto es lo que se debe tener en cuenta en cualquier tipo de inversión de empresas. Y esto es importante. El primer principio es el trade-off. El trade-off habla sobre los riesgos y los rendimientos. Entonces veíamos hace poquito en algunas diapositivas anteriores que a mayor riesgo, mayor rentabilidad. Hay acciones que me dicen que me aseguran un porcentaje de dividendos muy alto, pero me indican que su volatilidad es mucha. Volatilidad es que hoy puede estar arriba, mañana puede descender, pasado mañana puede volver a subir y así. Se puede pasar en un cambio considerable de precios. Mientras que hay otros procesos que son un riesgo más bajo y un rendimiento obviamente más bajo. ¿Listo? Por ejemplo, riesgo bajo sería créditos hipotecarios o de libre inversión y el riesgo alto es la venta o compra de acciones. Un ejemplo de eso es con los inventarios. Yo podría decidir tener en mi empresa menos inventario. Yo me dedico a vender camisetas, pero el hecho de tener muchas camisetas hace que yo tenga una bodega, que tenga que pagar un celador, que tenga que pagar un mantenimiento de esa bodega, y eso hace que yo tenga que gastar muchos recursos. Entonces, ¿yo qué decido? Pues voy a tener menos inventario. Al tener menos inventario, lo que eso me genera es tener menos costos, y ahí tengo un beneficio. Pero tengo un riesgo muy alto. Y el riesgo muy alto es que es posible que la demanda de camisetas se aumente y yo no tenga la capacidad para producir el total de lo que me está pidiendo el mercado. Entonces, eso es uno de los primeros principios y es que a más riesgo, más rendimiento, a menos riesgo, menos rendimiento. El segundo principio es la diversificación. Esta diversificación es muy, muy, muy importante. Y es lo que decían las abuelas. No tener los huevos en una misma canasta. ¿Alguien sabe por qué existe ese dicho? ¿Alguna lo ha escuchado antes? ¿O qué se les viene a la cabeza? Si se le quiebra alguno, ¿no? Pues según eso. Exacto. Si yo tengo los huevos en esta sola canasta y me llevo 30 huevos en esa misma canasta, si se me cae la canasta, me quedé sin huevos. ¿Sí? Entonces, básicamente, ese es el principio en las inversiones. Yo no puedo tener toda mi inversión en las acciones de Ecopetrol. Pues porque Ecopetrol puede estar muy bien un día, pero al otro día quizás pueda variar. Yo no puedo comprar todos mis bonos a un solo estado, por ejemplo, porque puede pasar que ese estado sufra situaciones de calamidad y no me pueda pagar. Entonces, lo mejor es que cuando usted haga una inversión, siempre la haga en diferentes sitios. Si tiene 5 millones, 10 millones, 15, divídalos en diferentes tipos de inversión. O como hizo un jefe que yo tuve en algún momento. El hombre tiene una empresa de taxis, una empresa, es una vidriera, una de confecciones y una empresa de servicios médicos. Entonces, cuando la empresa de servicios médicos va mal, pues la de taxis quizás va muy bien. Y se van complementando una con otra y hacen que su economía no falle tan pronto. Bueno, el tercer principio, que es un principio que la verdad no se cumple, es el mercado de capitales eficientes.
En este principio, pues se habla de que todos seamos buenos y tengamos conciencia al momento de vender y comprar. Entonces, yo vendo lo que realmente compré sin usura. Supongamos que yo compré un carro en 2 millones de pesos, lo usé 2 años, tuvo una depreciación de 500.000, pues lo ideal es que yo lo venda en 1.500.000, pero no le gane. O si le gano, le gane lo normal. Pero pues ese principio no se cumple porque nosotros encontramos empresas que venden al 200 y al 300%. O peor aún, empresas que se asocian para establecer un valor o precio. No sé si ustedes recuerdan el famoso cartel del pañal higiénico o de las toallas higiénicas y demás. Ese cartel lo que hacía era todas las empresas de pañales se pusieron de acuerdo en colocar el mismo precio del pañal. Eso lo que hizo es que la gente tuviera la necesidad de comprarlo, porque usted no podía dejar de comprar el pañal para su bebé o su toalla higiénica. ¿Eso qué hizo? Pues que el precio de un pañal subiera a 4.000 pesos. Así nomás. Y eso pues es un mercado desleal y no es eficiente. El cuarto principio es el valor y la eficiencia económica. Y es algo que nosotros conocemos mucho más fácil como valor presente y valor futuro. ¿Alguna recuerda estas formulitas? ¿No? Bueno, es muy importante tener muy presente esto, sobre todo porque con las normas internacionales se viene mucho el cálculo de este tipo de cosas. Nosotros tenemos que recalcular la cartera, los inventarios, las acciones o inversiones. Tenemos que hacer muchos trabajitos con estas dos formulitas. Entonces, yo se las voy a traer acá. Vamos a ver si por medio de esto yo puedo... Bueno, vamos a ver el ejemplo acá y rayamos uno. A ver si podemos rayarlo acá en el pizarrón. Entonces, el valor presente y el valor futuro corresponden a que hoy yo puedo tener 100 pesos, pero esos 100 pesos en el tiempo van a representar una ganancia. O sea, por regla económica, el dinero nunca va a valer lo mismo en el tiempo. Si hoy 1.000 pesos, y si yo tengo 1.000 pesos hoy, no son los mismos 1.000 pesos que tuve hace 25 años, porque pues la economía ha variado. No sé si ustedes recuerdan, a mí me tocó irme en el bus que valía 200 pesos. No sé si de pronto a ustedes les tocó ir al bus cuando valía 200 pesos o yo estoy muy viejito. Seguramente estoy muy viejito. Pero a mí me tocó ese bus, entonces yo me montaba en el bus, daba 200 pesos. Como a los 2 años ya valía 500. Y cuando menos pensé, ya el bus vale 2.000. 2.000, 2.300 y así va subiendo. Ese es el valor del dinero en el tiempo. Cada año, cada vez va aumentando su valor. O, dicho de otra manera, perdiendo su valor también. ¿Sí? Entonces, estas dos formulitas lo que me hacen es determinar cuánto me vale hoy una inversión que voy a hacer en el futuro. Por ejemplo, vamos a hablar primero del valor presente. El valor presente es igual a BA, que es el valor actual, igual a valor futuro sobre 1 más la tasa de interés a la N. ¿Dónde? Valor futuro es lo que me van a pagar en el futuro. ¿Sí? Valor de la I es la tasa de interés y N es el número de meses o años el que yo voy a tener la inversión. Profe, ¿es N o M? N de nene. N de nene. Ustedes ya están viendo la pantalla, ¿cierto?
Está ahí la formulita escrita. Yo no la veo. ¿No? Jennifer sí la está viendo y Lina también. No, profe, es que no se ve porque en el lado izquierdo pues se ven las pantallitas de nosotros. Ah, pero yo la estoy poniendo acá en el centro, ¿no? No la vemos. No. Ay, Dios mío. Espérenme un segundo entonces. ¿Ahí la Ya, ven? profe. Sí. Ok, Ya. perfecto. Entonces, BA es igual a valor futuro, o valor actual es igual a valor futuro sobre 1 más la tasa de interés al número de días o meses o años. ¿Sí? Entonces vamos a suponer que ustedes van a invertir un dinero en un CDT. Entonces ustedes van al banco y le dicen al banco, venga señor, yo quiero invertir este dinero, yo tengo, pero yo no sé cuánto me toca invertir hoy para ganarme 50 millones de pesos. Yo quisiera saber cuánto tengo que invertir hoy para que en 5 años yo pueda tener 50 millones de pesos. Entonces sería más o menos como esto. Voy a tratar así, si puedo rayar acá. Entonces yo tengo que invertir en una línea de tiempo. Yo tengo 5 años, ¿cierto? El año 1, este sería el año 0, el año 2, el año 3, el año 4 y el año 5. Ese 5 me quedó muy bien. Entonces, en este año 5, yo quiero tener 50 millones de pesos. ¿Sí? Pero hoy no sé cuánto tengo que invertir. Entonces, en ese orden de ideas, yo digo, señor banco, dígame cuál es su tasa de interés. Entonces, está ahí, de acá, el banco me dice, Marixa, ¿cuánto está la tasa de interés más o menos de un CDT de 50 millones de pesos a 5 años? 6. 6%. Listo. Entonces tenemos un 6% efectivo anual. ¿Listo? Entonces vamos a aplicar esta formulita. Entonces la formulita es BA es igual a valor futuro. ¿Cuál es mi valor futuro? 50 millones, ¿cierto? ¿Ustedes tienen de pronto calculadora ahí? Quizás que la puedan... Sí, profe. Listo. Entonces yo tengo 50 millones sobre 1 más la tasa de interés. La tasa de interés del 6% es 0.06 y la voy a tener a 5 años. Entonces, en ese sentido, ¿cuánto me da para yo saber cuánto tengo que invertir aquí? Me da 37.3. 37 millones. Sí, 37 millones 03. sí. Profe, me dio, pero como no me dio así. ¿Cómo lo tengo que hacer? Porque lo hice como directo. Tienes que hacer 50 millones o si ¿Sí? quieres haz esta primera. Haz 1 más 0. O sería 1.06 elevado a la 5. Espera. Cuando ya tengas este número 1.06 elevado a la elevado a la 5. 5. 1.33. Listo. ¿Sí? Entonces coge 50 sobre 1.333333.
Me da lo mismo, 37, profe. Listo. Entonces eso quiere decir que yo hoy, en el año 0, tengo que invertir 37 millones de pesos para que con una tasa anual del 6% yo tenga 5 millones en el futuro. ¿Listo? Esto es lo que me permite determinar esta formulita. ¿Listo? ¿Queda claro ahí? Sí, profe, lo estaba haciendo era sin 37.593.000. Ah, ok. ¿Listo? 37.532.000. Bueno. Ujú. Listo. Ahora bien, vamos a mirar. Entonces, espérenme un segundo que tengo que cerrar acá. Eso. Ahora vamos a mirarlo a la inversa. La inversa es que yo tengo un valor presente. El valor presente es el que conozco, pero el valor futuro es el que no conozco. Entonces la formulita es, valor futuro es igual a valor presente o valor actual por 1 más i a la n. Entonces sería más o menos como lo siguiente. Vamos a suponer que yo tengo hoy, o más bien necesito hoy pedirle al banco prestados 20 millones de pesos. Eso es lo que hoy necesito prestar. Y el banco me dice, listo, yo se los presto a, no sé, pongámosle 36 cuotas. Así bajito, bajito, siempre es 36, 48 cuotas. Pongámoslo 48 cuotas, que es lo más usual. Entonces lo que tenemos es la misma línea de tiempo. Aquí sí tiene muchas rayitas que me dan hasta la 48. Y aquí yo tengo 20 millones que me van a prestar hoy. Pero no sé al final cuánto voy a pagar del total. Entonces, ¿yo qué hago? Valor futuro es igual a los 20 millones que tengo hoy, ¿cierto? Por 1. ¿Y qué tasa de interés, Marixa, hoy? Efectivo anual no sería, sino mensual, porque lo colocamos de 48 cuotas mensuales. Entonces, ¿cuál sería la tasa más o menos mensual que están manejando los bancos hoy? Por ejemplo, un libre inversión, Ujú. por ejemplo, el 2 más o menos, un término medio. El 2. Listo, entonces tendríamos 0.02 y lo elevamos a la n, que sería 48. En esta fórmula, en ambas fórmulas hay que tener en cuenta algo. Si yo aquí dije que esta es mensual, esta tasa debe ser mensual. Pero yo no puedo colocar tasas con efectivo anual cuando acá tengo meses. ¿Por qué? Porque lo que me va a hacer aquí es multiplicarme a 48 años. Y ahí sí ya no podría. Entonces, por eso le pedí la tasa mensual para que aquí también fuera mensual. Y lo mismo pasa a la inversa con el valor presente. ¿Listo? ¿Esto cuánto nos daría? Profe, 51 millones, Sí, es haciéndolo probable. seguido. 51.741.000. 741. Entonces, ustedes, esta herramienta les va a servir mucho para que sepan la realidad de cuánto se está pagando. Porque existen dos tipos de intereses. El interés compuesto y el interés simple.
El simple es el que hacemos todos, ¿no? Si yo tengo 120 y mi inversión fue 100, entonces uno lo que hace es coger 20, dividirlo en 100 y eso me da el 20%, ¿cierto? Y uno diría que este 20% es lo que yo me gané de la inversión de 100 pesos. Esto es igual al interés simple o cuando se hace con interés simple. Pero en el interés compuesto es un poco más complejo. Y este interés compuesto es el que utilizan los bancos. Entonces, en el ejemplo anterior, nosotros ¿qué cogíamos? Perdón, les rayo por acá. Nosotros ¿qué cogíamos? Decíamos, ay, venga, si yo presté 20 millones y tengo que pagar 51 millones, ¿cuánto entonces fue el interés que me cobraron? Eso es lo que normalmente hacemos. Pero el banco me está diciendo que yo estoy pagando el 0.2%, perdón, el 2%. Y el interés simple me muestra que no. Si nosotros dividimos estos dos, ¿cuánto nos da? Perdóname, 20 dividido 51 por 100. $0.33. 0.33. O sea que en interés simple el banco me cobró 33%. Pero seguramente si yo hiciera el cálculo de la tasa efectiva anual, me daría muy por debajo. Me daría por lo menos un 26% o 24%. Entonces, esta fórmula nos va a hacer entender cómo debo invertir. Porque si yo la hago antes de decidir hacer un préstamo en cualquier entidad financiera, eso me va a permitir conocer cuál es la mejor opción para invertir. ¿Listo? Es bueno que le peguen una leída a esto pues de estas fórmulas, porque quizás en algún parcial nos llegue uno de estos ejemplitos. Pero entonces no es complicado. Realmente las fórmulas son muy, muy, muy sencillas. ¿Listo? Bueno, ¿Entendido hasta ahí? sí. Bueno. Ah, madre, yo no borré esto. Bueno, entonces estábamos en el de valor eficiencia económica. ¿Eso qué quiere decir? Que yo cuando hago este tipo de cálculos, lo que me permite hacer es ser más eficiente al momento de invertir. ¿Listo? La siguiente es la compensación de valor de actividad. ¿Esto qué quiere decir? ¿Ustedes vieron agencias y sucursales en contabilidad en algún momento de la carrera? No. ¿No? Listo. Agencias y sucursales es que yo tengo dos empresas. Una se llama Contadores S.A. y la otra Contadores Limitada. Y Contadores Limitada está mal, está grave económicamente y empieza a ofrecer venta. Contadores S.A. decide comprar esta empresa o fusionarse con esta empresa, ¿sí? Al fusionarse, entonces, pues obviamente todos sus activos, pasivos, patrimonio y demás crecen, pues porque es la sumatoria de ambas. Pero, ¿qué me dice el principio de compensación de valor? Que de manera independiente, cada empresa, o sea, así yo las junte por la compra, no quiere decir que económicamente hablando sea más cara. Al contrario, los valores patrimoniales siguen siendo exactamente los mismos. Entonces, si yo hago una fusión, no quiere decir que yo aumenté mi patrimonio. Al contrario, permaneció estático.
Eso es la teoría de las fusiones de las empresas y en la contabilización de agencias y sucursales. Es más o menos como que yo tengo una empresa que se dedica al transporte como Servientrega, por ejemplo, y Servientrega tiene muchísimas sucursales a nivel nacional. Esas muchas sucursales lo que me permiten es tener muchos patrimonios y muchos estados financieros. Pero al momento en que yo fusiono en un solo estado financiero, el valor de la empresa sigue siendo la misma. No quiere decir que porque yo tenga muchas agencias y muchos sucursales, el valor global de la empresa se vaya a multiplicar. ¿Listo? La otra parte es el costo de oportunidad. Entonces, en el costo de oportunidad, yo sé que es bueno tenerlo en cuenta, sobre todo en el proceso de inversiones. Voy a utilizar otra vez por acá el pizarrón. Entonces, en el costo de oportunidad es lo que yo dejé de invertir, o perdón, de lo que dejé de ganar al momento de invertir. Entonces voy a hacer una suposición. Yo voy a tener 100 millones de pesos. Entonces yo tengo 100 millones de pesos. Y yo no sé qué hacer. Tengo dos alternativas. La primera alternativa es comprar acciones en Ecopetrol. Entonces, en Ecopetrol, las acciones de Ecopetrol en este momento están a 8 pesos la inversión de las acciones. O la otra opción es invertir los 100 millones de pesos en una empresa que hace desarrollos de papel. ¿Sí? Inyectar todo ese capital a esa empresa. Entonces, si yo lo tengo de esa manera, yo en últimas decidí hacer esta inversión, irme por estos 100 millones de pesos. Al transcurso de 2 años, esa empresa me dio 20 millones de pesos de utilidad. ¿Sí? Ahora bien, ¿cómo se calcula entonces el costo de oportunidad? El costo de oportunidad es que yo dejé de invertir en Ecopetrol. Por X o Y motivo yo dejé de invertir y me fui por este lado. Entonces, ¿qué hubiese pasado si yo hubiera invertido en Ecopetrol? Entonces, lo que yo hago de ahí es, voy a averiguar cuánto está la acción de Ecopetrol. Y resulta que la acción de Ecopetrol, 2 años después, esa acción de Ecopetrol me vale 12 pesos. Entonces calculo 11 menos, perdón, 12 pesos menos 8 pesos que valía la acción de Ecopetrol, me da un igual de 4, ¿cierto? Ay, perdón, aquí se me olvidó un dato. ¿Cuántas acciones iba a invertir? ¿En cuántas acciones? 8 pesos, bueno, pongámosle 80 para que sea más fácil el cálculo. Regálame un segundo que es que me subí mucho en dinero. Más bien, borremos un poquito y decimos que son 10 millones o 10 pesos. 10 pesos y entonces la inversión que yo iba a hacer en Ecopetrol era de 8 pesos. Y entonces, ¿cuántas acciones iba a comprar con 8 pesos? Si yo tenía 10 pesos, una, ¿cierto? Me hago entender, yo creo que enredé un poquito borrando eso. Voy a empezar de nuevo
para que quede más claro. Discúlpenme. Otra vez. Yo tenía 10.000 pesos, 10.000, y tenía acciones en Ecopetrol que cada acción valía 80 pesos. O invertir esos 10.000 en una empresa. Al cabo de 2 años, esa empresa me generó una utilidad de 2.000. ¿Sí? Esto quiere decir que si yo hubiera invertido en Ecopetrol, hubiera comprado alrededor 80, 10.000 dividido en 80, por favor, si alguien me colabora ahí. ¿En 80 o en 8? Ah, en 80. En pesos. 80. Ujú. 125. 125 acciones. ¿Cierto? Entonces, yo tenía estas dos opciones de invertir 125 acciones por valor de 80 pesos cada una para invertir mis 10.000. O invertir los 10.000 en la empresa de papel que al cabo de 2 años me dio 2.000. Esta fue la opción que yo tomé. Entonces, cuando yo voy a mirar el costo de oportunidad, el costo de oportunidad es igual a, mire cuánto estaba la acción de Ecopetrol y resulta que ya no vale 80 pesos, sino que vale 180 pesos. Esos 180 pesos, perdón, 120 pesos, yo le resto los 80 pesos que me hubiese tocado pagar por cada acción allá. Eso quiere decir que hay una diferencia en la inversión de 40 pesos. Esos 40 pesos yo los voy a multiplicar por las 125 acciones. ¿Y eso cuánto me da? 5.000. 5.000. Eso quiere decir que si yo le resto los 2.000 que me gané con la empresa, voy a tener un costo de oportunidad de 3.000. ¿Y qué quieren decir estos 3.000? Quieren decir que si yo hubiese invertido en Ecopetrol los 80 pesos, yo me hubiera ganado 5.000. Pero como decidí invertir en la empresa, quiere decir que yo perdí 3.000. Pero ahí es difícil usted saber, profe, porque usted no sabe cuánto va a estar la acción en 2 años. Sí, es complicado. Hoy podría yo decir que vale 80 y mañana puede valer 40 y perder. O puede bajar y hubiera ganado más con lo del papel. Exactamente. Pero es importante tener esto en cuenta del costo de oportunidad porque hay diferentes inversiones y más adelante lo vamos a ver que son mucho más fácil de calcular. Y hay variaciones en el mercado que me van a permitir eso, señora. Profe, es que yo no los puedo ver a ustedes. No. No, yo lo escucho y pues veo lo que se está haciendo ahí, pero no los puedo ver. Ay, la verdad no sé por qué. Pues yo las veo a todas. Yo también los veo. Yo no. Y tú tienes la cámara, no, pues no, muy raro, porque todos tenemos la cámara habilitada. Sí, todos Bueno, tenemos la profe, cámara igual no habilitada. importa contar que pueda verlos, pueda ver lo que me está explicando, sino que pues no los podía ver. No, miramos para la próxima para que nos puedas ver, porque es muy importante también interactuar ahí. Bueno, profe. Listo, entonces, ¿quedó claro lo del costo de oportunidad? Sí. Es entendible, ¿cierto? Sí, es más fácil. Este costo de oportunidad lo vamos a calcular más adelante y hay variaciones que nos van a poder decir, digamos que hay proyecciones de acciones, de bonos,
y eso nos va a poder permitir ¿Cómo? calcular el costo de oportunidad. ¿Listo? Bueno, ya casi vamos terminando. Yo creo que terminamos este bloquecito y terminamos la clase. ¿Listo? Pero ella como que sí. Yo no creo. Bueno, tenemos las buenas ideas. Estas buenas ideas, este principio hace referencia exclusivamente a los mercados físicos. Y es a los mercados físicos porque las buenas ideas solo se generan en las cosas físicas, ¿sí? ¿Me Ay, explico? no puedo recibir las clases así. Perdóname un segundo, Lina, si podrías silenciar tu micrófono, por favor. No, pero es que por lo que son tan tarde. Sí, profe, qué pena. Ya. Dale, gracias. Bueno, entonces, en este mercado físico es donde yo hago las buenas ideas. Por ejemplo, cuando Steve Jobs creó el iPhone o el iPhone o la tablet o el iPad, pues eso es una buena idea y es un mercado que empezó a generarse. Tú no vas a encontrar buenas ideas en el mercado financiero de capital, porque en el mercado financiero de capital básicamente lo que vas a encontrar simplemente es acciones o bonos o pues los otros instrumentos financieros, pero no vas a encontrar nada novedoso. Simplemente el actuar de la fluctuación económica es lo que me va a permitir ganar o perder. En cambio, la ventaja del mercado físico es que ustedes pueden innovar como sea. Innovaciones como Rappi, yo no sé cuántos millones se estará ganando hoy en este proceso del coronavirus, porque será el único que estará ganando plata con todos sus rapitenderos en la calle y todo el asunto. Eso es una buena idea y eso está y hace parte del mercado físico. Ventajas comparativas es que tenemos que tener claro que en lo que soy bueno es en lo que debo actuar. Se lo va a llevar más al tema contable. Hay veces que somos mejores para la parte tributaria que para la parte financiera, o a veces somos mucho mejor para la parte de costos que para la parte de la tributaria. Entonces, lo que nos dice este principio es que todas las empresas o personas se deben basar en lo que saben hacer mejor. Si no saben hacer las cosas, o aún si las saben hacer, pues no las hacen eficientemente, pues es mejor que no las hagan. Es posible que usted sea muy bueno en la parte tributaria y le pidan hacer un trabajo financiero. Usted lo puede hacer porque tiene el conocimiento, pero lo ideal en ese caso es que usted no lo haga para dedicarse y especializarse en su labor tributaria. Y lo mismo le pasa a las empresas. Las empresas a veces abren y son especialistas en vender, no sé, productos de limpieza. Pero de repente se les ocurre, adicional a eso, vender también neveras y estufas y lavadoras. Y bueno, empiezan a diversificar su producto y terminan haciendo una mezcla de cosas que no son eficientes. Porque si usted es eficiente vendiendo productos de aseo o haciendo productos de aseo, pues es mejor que se dedique a eso y no a salpicar pues en diferentes opciones. Les traía este cuadrito acá de eficiencia, eficacia y efectividad. No sé si fue con ustedes, creo que yo vi ese tema de eficiencia, eficacia y efectividad. No me acuerdo si Jennifer estaba ahí. Sí, en IT, me parece. Ajá. Sí. Entonces, ¿qué es eficacia? Y no me puede decir que no lo vimos porque sí, Sí, lo sí vimos. lo vimos, pero eficacia es la que se hace en el menor tiempo posible. Ujú, Sí, y exacto. efectividad es que se hace bien hecho en el menor tiempo posible. Más o menos así. Bueno, eficacia es el que se hace en el menor tiempo posible. Y Sí, efectividad es que se hace efectividad. con el menor recurso posible. Ah, caramba. ¿Sí? Sí. Menos recursos y menos tiempo, pero lo hago con la misma calidad.
Eso me hace ser eficiente. La suma de esas dos cosas me hace ser eficiente. ¿Listo? Vamos acá. Bueno, y vamos terminando entonces con estos dos, que es beneficios incrementales. Este principio nos habla sobre el momento adecuado de vender algo. Pues obviamente de acuerdo a las posibilidades. Por ejemplo, ¿alguna de ustedes tiene moto o carro? No, ¿Tenemos qué? Moto o carro. Carro. Tú tienes carro, Jennifer tiene moto. ¿Cuándo piensan vender sus vehículos? En 3 años. Muy bien. ¿Y Jennifer? hace poquito la cambié, profe. Entonces por ahí en, no sé, no sé, todavía no. Es un ejemplo muy sencillo, pero que es aplicable a las empresas. Más o menos dicen que uno pues debe hacerlo, debe hacer ese cambio entre 3 o 5 años, ¿sí? Ujú. Exactamente. Los vehículos deben hacer en ese tiempo. Es bueno hacer el cambio de renovación de activos lo más pronto posible, porque le debo sacar en esos 3 o 5 años el mejor beneficio, pero luego poder recuperar la mayor parte de dinero invertido para invertir en uno nuevo. Si las empresas no hacen eso, tienden a fracasar en el futuro. Entonces hay empresas que compran maquinaria. Yo tengo un amigo muy conocido que tiene una litografía. Y el papá hace, no sé, unos 50 años, algo así, compró una máquina para hacer todo el proceso de la litografía y la impresión. Hoy en día, ellos todavía trabajan con esa máquina, pero no evolucionaron financieramente y no crecieron en su negocio. ¿Por qué? Porque otras empresas adquirieron equipos mucho más tecnológicos, más rápido y de mejor calidad, lo que hizo que ellos fueran relegados del mercado. Entonces, ¿ellos qué tienen que hacer? Tienen que subcontratar a esas empresas que sí tienen las maquinarias necesarias para poder vender a sus clientes. Y pues eso aumenta, obviamente, los costos de venta, porque pues tienen que pagarle a los otros. Eso es lo que hace que las empresas se quiebren a futuro. Entonces, yo siempre que tengo una empresa o voy a hacer un tipo de inversión, debo entender hasta cuándo voy a tener, desde ya. Y pues a manera personal, si tú cambiaste tu moto hace poco, desde ya debes tener una proyección de cuándo la vas a vender o cuándo la vas a renovar, para que tu economía sea mejor más adelante. Y por último, valor de las opciones. Y el valor de las opciones es que siempre existirán opciones. En cualquier tipo de economía siempre habrá una opción para reinventarse. Entonces por acá les voy a dejar una tareita adicional para dentro de 8 días, que es muy sencilla. ¿Cómo podré aprovechar desde la profesión del contador la situación de cuarentena y el coronavirus? ¿Cómo voy a hacer para cambiar el sistema del proceso contable? Bueno, como lo que ustedes piensan, para enfrentar la situación pues en medio de esta pandemia y el coronavirus. Ahí les apelo a su creatividad. Bueno, entonces para finalizar la clase quería preguntarles, consultarles. Profe, si yo estoy en cuarentena, a mí no me puede hacer esa pregunta. Yo estoy trabajando común y corriente todos los días y más que antes, porque medio equipo está por fuera y medio equipo haciendo todo. No, ha sido muy difícil, pero no, tú puedes hacerlo porque tú como contadora, pues debes entender que, por ejemplo, en mi caso yo estoy en la casa, en el caso de Jennifer también, y el 90% de las personas están en la casa. Entonces, pues la idea es que lo pienses y, y tengas ahí la posibilidad de darnos unas buenas ideas de cómo reinventar nuestra profesión. ¿Listo? Bueno, antes de terminar la clase, esta es mi primera clase virtual. El ciclo pasado yo no estuve en virtualidad, entonces no supe qué era todo este proceso.
Entonces sí les agradezco dos cositas. La primera es que participen en los foros, como les había dicho antes. Y la segunda es que me indiquen qué podemos hacer para que sea un poquito más amena la clase. Yo trato de crearme ideas y demás, pero pues no sé cómo poder hacer un poquito más amena las clases así. Es que No la clase sé. es muy teórica. Y si Ujú. estuviéramos en el salón también sería así. ¿Mm? Sí, ese es el Sí. inconveniente. La clase es súper teórica. Pues, sí, todo es teórico. Y está un Por poquito eso larga. está un poquito larga. Hacemos Decimos cortes mucho. más. Es que, a ver, empezamos a las. Sí, siempre ya nos extendimos porque realmente pensé que se iba a parar la clase a los 40 minutos, pero no Y paró. siguió. Siguió. No, ella no se Ujú. para. Yo he notado desde la clase de los sábados que no está parando. Ah, ok, listo. No, entonces hagamos Y eso. empezamos a las Sí, 6:30, profe, en Sí. punto. Y sí, son las 9:15. y no a las 9:15. Mucho tiempo. No, hagamos una cosa. Vamos a plantearlo de 40 minutos. Si ustedes ven que yo me estoy extendiendo, las autorizo para que me griten por el micrófono y me digan, profe, ya el descanso, tal. Y cumplimos lo de las sesiones de 40 minutos. ¿Listo? Para que no sea tan extensa. No la hago de menos, pues porque ellos me dijeron que tenía que ser de 40 minutos. ¿Listo? Y pues no sé, las ideas que tengan, los aportes que tengan, con mucho gusto me pueden escribir al WhatsApp, pueden escribir en el foro de consulta, lo que necesiten y pues ahí los atenderé. Listo. Listo, profe. Muchas gracias. Muchas Bueno, gracias. muchas gracias a ustedes y nos vemos entonces dentro de 8 días. Un abrazo y que Dios los bendiga mucho. Amén, Chao. igualmente. Chao, chao.